allá en Montevideo. Señor Edward, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a Sebastián, que lo estoy viendo en la pantalla de abajo. También saludamos a Sebastián Agobián, él es analista internacional y presidente de la Asociación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Sebastián, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto siempre estar aquí para América 24 y también para Edward, un saludo muy enorme. Doctor Edward, comienzo con usted. ¿Por qué es tan importante este proceso en el país? Bueno, porque esta fue una campaña, un programa de gobierno que lo propuso el presidente Lacalle antes de asumir como presidente. Era una del esqueleto que tenía el aparato político, y los partidos de la coalición, a los cuales integran Cabildo Abierto, el Partido Colorado, Partido Independiente y el Partido de la Gente, anexaron 476 artículos de la ley 19.889, que es la ley de urgente consideración. O sea que se aprobaron 476 artículos, de los cuales 135 hoy se están refrendando si se aprueban o se derogan, ¿no? Si sigue la ley o estos 135 artículos o se derogan como es, por el sí o por el no. Sebastián, ¿por qué es tan importante esta elección para Uruguay? Bueno, sin duda marca lo que es el carácter democrático del Uruguay, sus tradiciones, sus instituciones, ¿no? Donde la oposición puede salir a recolectar firmas, donde lo hace libremente, puede plantear, ¿no?, sus diferencias con el gobierno, con estos 135 artículos del conjunto de la ley, ¿no? Lo hizo también en tiempo récord, una cantidad que nunca se había recolectado tanto, incluso en periodo obviamente de pandemia, y bueno, y hoy por hoy se está viviendo lo que a los uruguayos y a las uruguayas nos gusta mucho, que es la fiesta de la democracia, ¿no? Una cultura democrática muy grande que tiene el pueblo uruguayo y que hoy están en las calles conviviendo pacíficamente, los partidarios del sí con los colores celestes y los partidarios del no con los colores celestes, y los partidarios del sí con el color rosado, que son las dos boletas que están en pugna hoy, ¿no? Y bueno, hasta ahora, como siempre, ha transcurrido con total normalidad, mucha tranquilidad, gran participación. Yo fui a votar a eso de las 12 del mediodía de Uruguay, y en mi circuito y en los circuitos aledaños ya estaba el 50% de los votos en Montevideo, principalmente en Malvin, que es donde yo vivo, estaban ya la participación en ese margen, ¿no? Lo cual marca una participación muy grande, donde efectivamente hasta ahora todo bastante calma, y es importante porque lo que marca obviamente puede ser un antes y un después para el gobierno, ¿no? Y también para la oposición, ¿no? Depende también, incluso perdiendo la oposición, según los márgenes que pierda, ¿no? También marcaría, ¿no?, como, una solución donde efectivamente marque lo que es la cantidad de la expectativa que tiene la oposición política al gobierno, y el gobierno también a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, ¿no?, de poner arriba este tipo de leyes, ¿no?, donde, obviamente vamos a ver el grado de adhesión que tiene la misma. Señor Edward, ¿por qué la oposición decidió someter al referéndum estos 135 artículos? Bueno, lo que pasa es que el tema, creo que estos 135 artículos se basan fundamentalmente en un programa y en un estilo de gobierno que tiene la coalición, que es el primero, o sea, es una ley en la cual, acá, y lo va a entender, se llamó una ley ómnibus, ¿no? O sea, una ley que había desde seguridad pública, educación, inteligencia, el agro, la vivienda, eran realmente muchísimas cosas y temas muy sensibles, como son la educación y la seguridad. Principalmente los temas de seguridad, que es el capítulo que más rechazo tenía, y por eso el referéndum, principalmente por el tema de algunos derechos
bueno, que para unos se vulneran, para otros no, para unas herramientas que se le dio a la policía que anteriormente no la tenía, como el agravio a la autoridad policial, el tema de cómo es, de la legítima defensa, la presunta legítima defensa, detallar realmente dónde se podía hacer esa legítima defensa, que anteriormente el código lo dejaba a la criterio de cada fiscal o de cada juez. Entonces, el tema era que yo creo que si bien al principio se presentó como algo entre que yo no coincido con lo que me están imponiendo en la ley, después se fue transgiversando, y esto hoy en día, como dijo Sebastián, es un tema de los celestes y los rosados, y dependiendo del resultado de hoy, si gana uno, gana otro, y si gana el gobierno, o sea, si gana la papeleta del no, y el porcentaje que obtenga, ahí el gobierno va a tener o ese apoyo que está necesitando para estos tres años de gobierno que quedan, o también va a tener que cambiar el rumbo, porque realmente esos 135 artículos son muy importantes para la gestión del gobierno de la calle Pou. Sebastián, ¿por qué la oposición decidió a tu juicio someter estos artículos a referendos? Bien, primero hay que plantear lo que es una perspectiva, este referéndum no solo partidario, ¿no? Si bien obviamente toca mucho y la esencia del Uruguay, el sistema de partidos políticos muy fuerte que tiene, no solo el Frente Amplio salió a recolectar firmas, sino también un movimiento social, la central de trabajadores del Uruguay, la única, la más importante, el PIT-CNT, también otros movimientos sociales como los movimientos estudiantiles de secundaria, el movimiento estudiantil universitario, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Federación también de Cooperativas de Ayuda Mutua, o sea, FUCUAN, un montón de organizaciones sociales, la Intersocial Feminista. Hay como un espectro más amplio que es solo el partido político, ¿no? Sino también hay movimientos sociales que también dentro de estos 135 artículos de lo que se está hoy llevando a cabo, la consulta, los tocaban directamente a esas organizaciones sociales, ¿no? Porque los estudiantes entendían que se veían vulnerados aspectos fundamentales de educación, por lo tanto, ahí salieron a recolectar firmas. Lo mismo también los sindicatos, y ahí, bueno, diferentes actores, no solo, obviamente, incluso hay artículos que el Frente Amplio en su momento votó, ¿no? Que después, en el marco de las negociaciones con estas organizaciones sociales, ¿no? Se llevaron adelante a llevar a caso el referéndum, llevar adelante el referéndum, ¿no? E incluso le pasa también al gobierno, ¿no? Partidos de que hoy están en la actual coalición de gobierno votaron negativamente artículos que hoy están defendiendo en estos. El caso, por ejemplo, del Partido Independiente, con el tema de la bancarización, que es uno de los aspectos que también centrales de estos 135 artículos que se quieren derogar, votó en contra en el Parlamento, pero hoy, como todo es un paquete grande, lo está defendiendo en el torno también de todo ese paquete grande. Por lo tanto, es... ¿por qué sale, digamos, la oposición y las organizaciones sociales a plebiscitar, a buscar este referéndum? Bueno, la pregunta creo que se responde primero. Hay aspectos que tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT y las organizaciones sociales entendían que lesionaba derechos fundamentales del pueblo uruguayo, conquistas algunas que eran enmarcados en los primeros gobiernos de Frente Amplio, ¿no? Como el tema de la educación, los consejos de la participación de los docentes en ámbitos de la educación, en ámbitos de la conducción, y bueno, y en ese marco se entendían que estos 135 artículos eran los peores de todos estos casi 500 que se habían votado en la ley de urgente consideración. Por lo tanto, entendían que son retrocesos, que son aspectos que dañan un poco la tradición de determinados programas y proyectos de país, y bueno, y en ese marco, en el marco de la democracia, salió a recolectar firmas, y en ese marco hay que aclarar esto, ¿no? Porque muchas veces se plantea de determinados análisis
que esto es un referéndum contra el gobierno o para poner palos en la rueda, que fue parte del eslogan del oficialismo, ¿no? O parte del oficialismo ponía eso como un palo en la rueda, ¿no? Acá no hay palos en la rueda mientras que se llame y se exprese todo en forma democrática. Es el juego de la democracia y está habilitado. Entonces, si está habilitado y está en forma democráticamente como se ha hecho y se ha transcurrido, nosotros los uruguayos tenemos que celebrar esos aspectos y por lo tanto creo que la oposición salió a recolectar firmas porque entendían que parte de estos 135 artículos tocaban aspectos fundamentales de la educación, de la seguridad, de la economía y bueno, y en ese marco de la vivienda, ¿no? Y en ese marco creo que tienen todo el derecho a hacerlo porque así la Constitución lo establece, por lo tanto creo que fue el rol en el juego democrático de salir a recolectar esas firmas y llamar a este referéndum. Señor Edward, esta ley precariza el acceso a la vivienda del país y también restringe la huelga. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo buscó aprobar esta ley? Lo que tiene esta ley, que ya hace un año y poco que está vigente, es que realmente, digo, hoy se ven los resultados, y los resultados, como ya lo han dicho varios actores del gobierno y de la coalición, no vulneró ninguno de los derechos que tenían hasta el día de hoy, ¿no? Porque a veces se habla que se vulnera derechos. Hasta el día de hoy no hay ningún indicador que diga que esos derechos han sido vulnerados. Es más, en temas tan delicados como la seguridad pública, que anteriormente 15 años del gobierno del Frente Amplio, con una política de seguridad totalmente, vamos a decir, errónea por los resultados que mantuvo en esos 15 años de gobierno, en los cuales los delitos no dejaron de aumentar. Bueno, el gobierno, este nuevo gobierno, lo que hizo fue darle más herramientas, y la LUC en los aspectos de seguridad son más herramientas que tiene el policía para cumplir su función. Prueba de ello está que en estos 2 años de gobierno los resultados están de la baja de todos los delitos. El tema de la libertad, el tema de acá no se vulnera los derechos, al contrario, se garantizan los derechos de la gente que quiera hacer huelga, los que quieren los trabajadores y los empresarios, ¿no? Que los empresarios quieren tener sus fábricas libres y son los responsables de mantener la fábrica libre. Acá, cuando se habla y realmente la autoridad policial ha actuado en determinadas situaciones en los cuales hubo que desalojar determinados manifestantes, y bueno, y se hizo conforme a lo que está establecido en la ley, y acá el presidente ya dijo que que él debe garantizar los derechos de todos, de los trabajadores sindicalizados y los trabajadores que no están sindicalizados. Sebastián, a tu juicio, ¿por qué el gobierno buscó aprobar esta ley pese a las restricciones que tiene? Bueno, esta ley lo que busca básicamente el gobierno de la calle Pou es una ley que nadie lo sabía los alcances de los mismos. Incluso en la campaña, el candidato a presidente de la calle Pou dijo que iba a sacar una ley con esta característica, pero no sabíamos los contenidos. No solo no sabíamos nosotros en ese momento del gobierno, o sea, la oposición a la candidatura de la calle Pou, los contenidos ni los propios miembros de su partido. El actual senador Gandini dijo que él no conocía los alcances de la ley de urgente consideración. Obviamente los otros socios de la coalición tampoco lo sabían. Lo único que sabía, obviamente, era el espectro más cercano de la calle Pou, y tampoco lo hizo presentárselo públicamente en el marco de las elecciones. Si hubiera sido tan buena una ley, ¿no? Si yo tengo un elemento muy bueno en una campaña electoral donde venía muy, muy cerrada, lo hubiera presentado y todos hubiéramos sabido, ¿no? Con anticipación los alcances de esta ley. Lo hizo después que fue electo, y ahí
empezamos a conocer los alcances de los mismos. ¿Por qué lo hace este gobierno? Porque la calle Pou no sabe cuánto le va a durar esta coalición. Porque la coalición en gran parte tenía como objetivo sacar al Frente Amplio del gobierno, pero no había, digamos, un plan estratégico muy grande más allá de algunos acuerdos puntualmente, ¿no? Es así que esta ley en marco arranca y empieza a discutirse primero, obviamente, en el gobierno y cambia muchas cosas, porque entre otras cosas había aspectos privatizadores de las empresas públicas que la propia coalición, sectores más del Partido Colorado, un poco más de centro, por decirlo de una manera, lograron un poco mitigar, ¿no? Sabemos que el herrerismo, que es el sector de la calle Pou, ¿no? Es un sector que no quiere las empresas públicas en el marco con sus objetivos, ¿no? El padre, que fue presidente de la República, quiso privatizarlas en el marco de la ola del neoliberalismo en la década del 90, y el herrerismo básicamente tiene esa línea de conducción en política económica. Por lo tanto, necesitaban sacar rápidamente esta ley para saber lograr ese programa de gobierno que no fue nunca discutido o elaborado en el marco de las elecciones, porque nadie conocía los alcances de esta ley de urgente consideración. Por lo tanto, necesitaba sacarlo rápido, en forma rápida, para asegurarse que estén los votos en ese marco de luna de miel que tienen todos los gobiernos, ¿no? En 100 días, ¿no? Y bueno, y asegurarse que efectivamente el gobierno siga y que esos aspectos centrales de lo que el plan de gobierno de la calle Pou, más que de la coalición, que después obviamente termina siendo parte de la coalición con los matices que cambian esta nueva ley y generan los movimientos en el Parlamento que nos dejan una nueva ley a la primaria que había presentado la calle Pou, y en ese marco necesitaba esto, ¿no? Necesitaba rápidamente votar gran parte de su esquema de gobierno, ¿no? En los primeros días de su gobierno, para asegurarse que las grandes reformas que él quería impulsar, ¿no? Se mantengan y que no sea parte de la disputa interna primero de la coalición, ¿no? Coalición que en el Parlamento tiene las mayorías parlamentarias legítimamente en el marco de la democracia, pero obviamente que después el juego político puede llegar a que algunos sectores se le pueden diferenciar. Por lo tanto, necesitaba rápidamente, también en el marco de las discusiones de los cargos, ¿no? Lograr esa negociación que estaba arriba de la mesa. Por lo tanto, el gobierno de la calle Pou necesitaba esto, lo impulsa, obviamente. Se entiende que hay unos aspectos que son muy, muy regresivos para el Uruguay, por ejemplo, el tema económico, ¿no? Donde se marca una postura, grandes avances con el tema que era la bancarización, un modelo muy, muy interesante para el Uruguay, donde nos puso en los estándares de seguridad, donde, por ejemplo, en el marco de lo que es la transparencia, ¿no? Y la lucha contra el narcotráfico y el lavado, en el Uruguay ahora se pueden hacer transacciones de hasta $100.000 sin pasar con trazabilidad bancaria. Bueno, y eso es lo que el mundo no va para ahí, el mundo va para otro lado, un poco más de transacción, y no tiene que ver con libertades, sino también tiene que ver con transparencia. Este artículo, que es muy polémico y que abre otramente las puertas para que el Uruguay aparezca en las listas grises, ¿no? Como país favorable al lavado de activos, fue por un partido, el partido más de centro izquierda de la coalición de gobierno, ¿no? Fue denunciado muy fuertemente, pero obviamente ese partido tiene 2 diputados, creo, y no pudo alcanzar las mayorías para poder rebatir eso. Por lo tanto, uno de los aspectos que tenemos arriba de la mesa y que estamos en este referéndum buscando, ¿no? Cambiar, ¿no? Porque sin duda eso nos posibilita al Uruguay nuevamente estar ante las puertas de las listas grises, ¿no? Que efectivamente no nos marcan como el mejor camino. Nosotros recuperamos después de 15 años lograr salir de esas listas grises y las listas negras que nos posicionan como prácticamente uno de los países que ayudaba al lavado de dinero y al paraíso fiscal. Bueno, eso que ha sido una reputación del Uruguay intachable internacionalmente, que ha logrado el Uruguay, estos gobiernos de Frente Amplio, posicionar al Uruguay como nunca antes en la historia en el marco internacional. Somos referencia y fuimos referencia en materia de economía de crecimiento y de inclusión social, reconocidos por la CEPAL, reconocidos por nada más y nada menos de Economist, que no es una literatura de izquierda, no es Granma ni prensa latina. Y en ese marco creo que hay aspectos que esta ley podría revertir, por ejemplo, este caso que menciono, y bueno, son algunos aspectos que nosotros entendemos que deberíamos mejorar como país, porque efectivamente una vez que el Uruguay ha logrado, entre esfuerzos de toda la población, no solo del gobierno, ¿no? Salir de esas zonas, ¿no? Entrar de vuelta, dejar la posibilidad de ingresar, es algo que nos llama la atención y nos tiene que también interpelar como país.
Pero igual, el gobierno del presidente Lacalle Pou dice que si se rechaza esta ley va a ser un retroceso para el país. ¿De qué retroceso estamos hablando? Y de los retrocesos que veníamos anteriormente, todos los indicadores, digo, desde lo que son la seguridad, digo, me extraña con el tema de la inclusión financiera, ¿no? Porque nosotros de los 15 años esos de gobierno del Frente Amplio, digo, si habremos visto lavado de efectivos acá en nuestro país, digo, yo me especializo en el tema de narcotráfico y fuimos, somos y seremos una plaza de tránsito, de tráfico, de todo tipo de drogas hacia Europa y hacia África. Y eso se generó en el gobierno del Frente Amplio, o sea que es un relato contra los datos. Yo acá no me voy a poner a discutir un relato cuando los datos de la realidad nos establecen determinados parámetros que realmente son parámetros de progreso, ¿ah? Y son parámetros que el presidente Lacalle los presentó a la coalición de gobierno, muchos en ese tiempo de que fue electo presidente para allá por noviembre, y de noviembre a marzo lo que hizo fue entregar una carpeta a cada partido o cada sector político y a las organizaciones sociales. Digo, acá lo que pasa es que el tema es que cada uno, por eso se presenta, y acá está la prueba, la prueba viviente que si bien dice que esto no es un tema de contra el gobierno, palos para el gobierno, pero es un tema ideológico. Acá hay una parte del país que quiere una cosa y otra parte del otro país que quiere otra cosa totalmente distinta. Entonces, cuando se transversa la información, los datos son los datos, los datos son los datos. Y cada vez que se ven los datos de que bajó el desempleo, bajó la pobreza, tuvimos una pandemia. Se habla del tema de la educación, como nunca la educación ha estado y sigue estando en los peores niveles de educación, principalmente pensando en los niños, ¿no? O sea, en aquellos que realmente necesitan. Entonces, cuando se habla de pobreza, digo si dejaron un Producto Bruto Interno realmente elevado, una inflación, y bueno, y entonces después empiezan los relatos. Entonces ahí está el tema, los relatos contra los números y las cifras que el gobierno ha dado y ha mostrado, y bueno, y esos números y esas cifras son públicas, y las cifras son cifras, como yo a veces le digo. Los números son números, después uno los puede analizar o no los puede analizar. Uno los puede analizar que en el año 2018 hubo un récord de homicidios, 416 homicidios, como nunca, y se multiplicaron todos los índices delictivos. El tema de que en el 2019 la gente buscó un cambio, y ese cambio lo encontró en la coalición de gobierno, hoy en día liderada por el presidente Lacalle. Y hoy por eso digo que el referéndum de hoy está claro que esto es una forma de estar en contra de lo que el gobierno quiere implementar, y como yo, que te puedo asegurar que no estoy en ningún cargo público ni en nada, simplemente lo veo desde afuera, con una visión muy objetiva, digo, comparto a veces cosas que dicen, porque cuando a veces nosotros miramos para atrás, digo, sí, yo trabajé en el Ministerio del Interior y sé que la policía ganaba muy poco, y el gobierno del Frente Amplio lo que hizo fue duplicarle o triplicarle el salario a los policías, mejorar el equipamiento, mejorar la tecnología, mejorar una cantidad de cosas, pero los resultados fueron malísimos. Entonces, a veces yo comprendo, pero bueno, los relatos son relatos y los hechos o las cifras son cifras. Sebastián, esta consulta, este referéndum de hoy se puede considerar como un plebiscito a la gestión del presidente Lacalle Pou.
No, ¿por qué? Porque si, a ver, si esto hubiera sido un palo en la rueda al gobierno o si quería ir contra el gobierno, no se hubiera ido contra 135 artículos de los 500. En todo caso, si es el objetivo estratégico es ir contra el gobierno, se hubiera buscado ir contra toda la LUC, o sea, contra casi los 500 artículos. Por lo tanto, se elijan 135 porque son los que se entienden, ¿no?, como los peores y los que lesionan. Se estudia, hay una responsabilidad. Por lo tanto, efectivamente, y hay un contenido de por qué cada uno de estos 135 artículos representan para estas organizaciones sociales, que son básicamente el 99% de las organizaciones sociales del Uruguay, están en contra de esto. Solo la Asociación Rural y los escribanos se han manifestado a favor del gobierno, ¿no? Cuando el espectro social mayoritariamente, no solo no político, se ha expresado en contra de esta ley y en contra de 135 artículos específicos. Por lo tanto, no es contra el gobierno, porque si fuera contra el gobierno voy contra toda la LUC, no contra una parte, ¿no? Entonces, cada uno de estos 135 artículos que se quieren derogar tienen su claramente relato, ¿no? Y algunas cifras de si se quiere ir hacia el gobierno, ¿no? O sea, miren, cuando el gobierno del Frente Amplio asumió en el país, en el Uruguay había un 40% de pobreza. Lo dejó con un 8,8%. ¿No? El gobierno del Frente Amplio. Una reducción de la pobreza histórica, no solo en el Uruguay, sino en América Latina, el continente más desigual del mundo, ¿no? La pobreza no disminuyó con el gobierno de Lacalle Pou. Ahí hay un error. Y obviamente también tenemos que plantear el tema de la pandemia central, ¿no? Así como es central en el aumento de la pobreza, también es central el tema de la pandemia en la baja de los delitos, ¿no? Para un lado y para el otro. O sea, la pandemia no puede operar solo cuando hay números que le favorecen al gobierno y cuando no. El factor de la pandemia, los delitos a nivel mundial, con el tema de la pandemia, se redujeron y eso es real. Y también el Uruguay no es una isla y le pasó. Y también le pasó con la pobreza. En el marco de la pandemia, la pobreza a nivel mundial subió y en el país también hubieron 100.000 pobres más después de que el gobierno del Frente Amplio entregó el gobierno. Y después ahora el gobierno reduce 50.000 pobres de esos 100.000 que aumentaron, pero siguen habiendo 50.000 pobres menos que con el gobierno del Frente Amplio. Por lo tanto, decir que el gobierno de Lacalle Pou redujo la pobreza en Uruguay no es correcto y esos son los datos y son los números. Y creo que ahí Edward también va a compararte porque efectivamente esos son los datos que lo maneja el Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, que es el que marca eso y el cual nosotros tenemos total confianza porque hubieron a veces actores del actual gobierno que desconfiaban del Instituto Nacional de Estadísticas cuando los números, incluso la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional decía que los números del Instituto Nacional cuando era oposición no estaban mal, o sea, la verdad, y ahora que le marcan en aspectos muy valorables, y lo reconoce, se tiene que reconocer, no se puede jugar de esa perspectiva. Por lo tanto, entendemos que hay un planteo que es contra 135 artículos, no contra todo el gobierno, no contra el gobierno nacional, sino obviamente por los 500 artículos, y se entiende que obviamente hay una afectación muy, muy grande, ¿no? En el tema de lo que es el tema de la vivienda, del desalojo express. Voy a poner un ejemplo. Durante los primeros meses del gobierno hubieron grandes problemas de manejo en el Ministerio de Desarrollo Social, donde muchos técnicos independientes por concurso no recibieron su salario. Incluso esto fue por el propio ministro Bartol, diciendo que hubo un problema, ¿no? De gestión ahí, y que, bueno, después el ministro Bartol, misteriosamente de un día para el otro, lo sacaron, ¿no? Y en ese marco hubieron muchos trabajadores que se vieron afectados con su remuneración, ¿no? Hubieron meses que no percibieron la misma. Esta ley, si uno se atrasa, por ejemplo, en lo que es el alquiler sin garantías, ¿no? El dueño del inmueble lo puede expulsar ya a los 3 días. Y ya si se atrasa, hay una mora que del 60% de lo que tiene que pagar por día que se atrasa, ¿no? Entonces eso está muy estudiado y eso ha sido incluso planteado por diversas organizaciones internacionales como un retroceso, ¿no? a lo que es el tema del alquiler, que efectivamente siempre existió, alquileres sin garantías, con los gobiernos del Frente Amplio, sin los gobiernos del Frente Amplio anteriormente, pero ahora esta modalidad de desalojo express. Y entonces miren el caso, ¿no? Hubieron gente que capaz que por culpa del gobierno y de su gestión en los primeros meses no pudo cobrar su salario y capaz que no podía pagar su renta y con esta ley hubieran sido expulsados.
Podemos seguir poniendo ejemplos, pero a lo que voy es, esto no es contra el gobierno. Obviamente, como dice Eduardo, es ideológico, profundamente ideológico. Cada artículo tiene su aspecto ideológico de por qué debe ser derogado. Toda discusión política es ideológica, es obviamente, y eso es así, es el juego de la política, y creo que habla también del sistema político del Uruguay, muy bueno, y lo cual entiendo que esto no es contra el gobierno, sino es contra 135 artículos en particular que se entienden que no solo el Frente Amplio, sino la gran mayoría de las organizaciones sociales de este país entienden que efectivamente deben ser derogados, y si hubiera sido algo contra el gobierno, se hubieran operado otros mecanismos, ¿no? Como la anulación o la derogación total de la LUC y no de solo 135 artículos. ¿Se puede considerar, señor Edward, se puede considerar, ahora sí, ¿no? ¿Se puede considerar este referéndum como un plebiscito a la gestión del presidente de la calle Pou? Mirándolo así como somos nosotros los uruguayos, esto es una etapa más de lo bueno y saludable que está en nuestra democracia. Pero mirando cómo se presentó la campaña política, esto es a favor o en contra del gobierno. Y yo puedo hablar acá con Sebastián, compartir muchas cosas con el tema de la inclusión financiera. Digo, la inclusión financiera sirve para los que estamos en Montevideo, pero los que están en los pueblos chicos, Bichadero, Paso de los Toros, esos lugares que están a 500 o 400 kilómetros de Montevideo, en donde no hay una red de cajeros automáticos o no hay bancos. En el tema de la voladura de los cajeros automáticos, hubieron varias localidades de nuestro país que se quedaron sin cobrar los sueldos, tenían que juntarse o ir a trasladarse a otros poblados para cobrar el sueldo. Entonces eso ahí, viste, para mí es una de las cosas que yo puedo decir, bueno, es uno de los tantos derechos que puede, desde donde se mire, si se mira desde el usuario, es un derecho más que tiene el usuario a cobrar bancarizado o no cobrar bancarizado o no tener la inclusión financiera. Entonces, el tema del lavado de activos, después lo otro también, el tema de la pandemia, con la baja de los delitos. Esto, digo, yo lo veo todos los días. Digo, vos, Alejandro, me entrevistaste hace poco sobre la guerra en Ucrania. Yo, el tema de lo que es la seguridad nacional y la seguridad internacional o la seguridad pública lo tengo. Y no en todos los lugares bajaron los delitos. En Estados Unidos, en época de pandemia, tuvo récord de homicidio, 27.000. O sea, un 30% más que el año anterior. Entonces, eso del tema de la pandemia con determinadas cosas como generalizar, yo entiendo que hay cosas que pueden influir y otras cosas que no. Los delincuentes no hacen cuarentena y siguieron robando. Lo que pasa que el tema es que hay, y esto lo dijo el fiscal de corte, Juan Gómez, que es el fiscal de corte adjunto hoy en día, que hay unas 200.000 personas en el 2019 que se dedicaban a directa o indirectamente a los temas del delito, ¿no? Vinculados al delito. Entonces son muchísimas personas. Y hoy cuando se le pregunta a la gente si realmente se siente segura, no se siente segura. ¿Por qué? Porque los niveles de seguridad que tenemos siguen siendo altos, más allá que las cifras hayan bajado, ¿no? Porque en estos días, 24 horas, 25 horas, hubo 4 asesinatos y 2 intentos a rapiñas de policías. En uno el policía batió al delincuente y en otro el policía lo hirió gravemente al delincuente. Entonces, esas son cifras realmente elevadas para nuestro país, que era un país tranquilo. Pero bueno, venimos de 15 años de que realmente la gestión en materia de seguridad pública no fue la que todo el mundo esperaba. Señor Edward Holman, analista internacional experto en seguridad desde Montevideo, Uruguay. Gracias por su tiempo.
No, gracias a vos, Alejandro, y a Sebastián por También este intercambio. También a Sebastián Agobián, él es internacionalista y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Sebastián, gracias nuevamente por tu tiempo. Un saludo. Muchas gracias, Alejandro, y también a Débora, un fuerte abrazo.